Y ahí, como les decía, entonces, este es el título de la clase y comenzamos con nuestra nueva unidad, que es la unidad 2, ¿no es cierto? Consumo sostenible y protección, ¿no es cierto?, ambiental. Ya, ahí tenemos, vamos a estos conceptos que vamos a aclarar antes de poder, ¿no es cierto? Ahí está. Lo que es sostenibilidad. Cuando nosotros hablamos en términos generales de lo que es como sostener, en este caso, como dice ahí, la sostenibilidad, ¿no es cierto?, en palabras muy simples, porque eso es lo que aquí yo traté de poner en definiciones sencillas, ¿ya? Es gestionar los recursos para satisfacer las necesidades del futuro, ¿ya? La sostenibilidad tiene que ver con eso, con que lo que nosotros tenemos en el fondo, como mantenerlos y poder satisfacer las necesidades ya no solamente nuestras, sino que de las generaciones que vengan en un futuro, ¿ya? Ahora, esto también debe considerar no solamente la parte ambiental, como decía antes la compañera, ¿no es cierto?, tiene que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con el medio ambiente, sí, pero también tiene que ver con el desarrollo social y económico también. Entonces, esto considerando el desarrollo social, económico y cuidado del medio ambiente, ¿ya? Entonces, la sostenibilidad es un concepto bastante más amplio, ¿ya? Que no solamente va a implicar, ¿no es cierto?, considerar el medio ambiente, sino que también la parte social, ¿no es cierto?, de la población y también lo que es el ámbito económico, ¿ya? Porque en algún minuto nosotros hemos dicho, cuando hemos hablado del cambio climático, ¿no es cierto?, que se ve afectado el aspecto económico, ¿no es cierto? Bueno, la sequía, de repente, o con esto de que hay inundaciones, ¿no es cierto?, se ve absolutamente afectado. Por lo tanto, la sostenibilidad considera también esos tres ámbitos. Ya. Y luego, ¿no es cierto?, si nosotros hablamos de sostenibilidad, aparece el otro concepto, ¿lo puedo cambiar?, que es el de desarrollo sostenible. ¿Quiere cambiar? Ahí está. Bueno, como dice ahí, es la capacidad de una sociedad, ¿no es cierto?, para cubrir las necesidades básicas que tienen las personas, ¿ya? Ahora, sin perjudicar, como dice ahí, el ecosistema. En eso es donde hay que poner énfasis, ¿no es cierto? Necesitamos satisfacer las necesidades de los individuos, pero en el desarrollo sostenible nos indica que no se debe, ¿no es cierto?, dañar los ecosistemas. O sea, nosotros debemos utilizar los recursos, pero sin dañar el ecosistema, ¿ya? Como dice ahí, sin perjudicar, ¿no es cierto?, el ecosistema ni ocasionar daños en el medio ambiente. Es complejo, por lo tanto, si yo ocupo los recursos y no quiero dañar el medio ambiente, señor Úbeda, ¿qué debe hacer, no es cierto, por ejemplo, un país? Porque tenemos que vivir, tenemos que usar recursos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendrá que hacer para no dañar el medio ambiente e igualmente usar los recursos? ¿Qué tendrá que hacer? ¿Cómo? La misma basura reutilizable. Ya, correcto. Y en relación a los recursos, por ejemplo, a los recursos yo necesito, no sé, madera. Ya. Exacto. Ahí habría, ¿no es cierto?, eso sería un ejemplo de parte de este desarrollo sostenible. Yo ocupo, pero me preocupo, ¿no es cierto?, utilizo recursos, pero me preocupo de no dañarlo, estoy pendiente, creo políticas, ¿no es cierto?, medidas que lleven a que la utilización no sea daño, no implique daño, ¿ya? Bueno, de este modo, ¿no es cierto?, el principal objetivo es perpetuar, ¿no es cierto?, al ser humano como especie, satisfaciendo sus necesidades presentes, pero también de las generaciones que vienen, ¿ya? Esa es la idea que tiene este desarrollo sostenible, ¿ya? Este proceso
¿Ya? Como dice ahí, presentes y futuras mediante el uso responsable. Esa es otra palabra, ¿no es cierto?, otra idea importante, ¿no es cierto?, si nosotros hablamos de desarrollo sostenible. Es importante entender que nosotros tenemos que usar los recursos porque necesitamos vivir, pero lo debemos usar responsablemente. ¿Ya? Un ejemplo bien básico: uso responsable del agua. ¿Cuál sería un uso responsable del agua por parte de nosotros en la casa? ¿Cuál sería una forma responsable? Hoy yo no debo dejar de bañarme, por ejemplo. Disminuir el tiempo de usar, ¿no es cierto?, de las duchas. ¿Cuál otra sería? Claro, cuando no voy a lavar los dientes, ¿no es cierto?, que uno tiene no me acuerdo cuándo fue, el año pasado, algún examen que me hice, y la persona que me va a tomar el examen se va a lavar las manos, abre la llave y dice: deja correr, por favor. Y la voy corriendo. Y yo miraba, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Me quedo, ya. Pero eso sería, ¿no es cierto?, parte de nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, como decía, de utilizar, reciclar. Y ese es un tema que vamos a tocar, ¿no es cierto?, la próxima clase, que también es interesante, es importante, ¿ya? Bueno, para alcanzar, ¿no es cierto?, el denominado desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, se tienen que cumplir una serie de requisitos que permitan alcanzar un estado de equilibrio entre estas partes que nosotros debemos considerar, que eran, ¿no es cierto?, un equilibrio entre el ámbito económico, ¿no es cierto?, hablemos de un país, por ejemplo, social y el medio ambiente. Tiene que haber un equilibrio entre estos tres ámbitos, ¿no es cierto? Ya. Les voy a pedir que dejen el celular, que no les tenga a decir que guarden el celular. Además que eso va a quedar grabado ahí. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, son conceptos que, si bien vamos a decir, aparecieron estos conceptos, pero no son conceptos complejos de entender y, por otro lado, de aplicar. ¿Ya? Entonces, nosotros, en el fondo, debemos trabajar por un desarrollo que sea sostenible. Debemos trabajar por esto que llamamos sostenibilidad. ¿Listo? ¿Preguntas? No solamente preguntas, sino que algo que quieran decir, porque ustedes se mueven en distintos medios, ¿no es cierto?, de comunicación, por lo tanto, ven noticias, escuchan cosas, ¿ya? No están ajenos. ¿Listo? Bueno, y ahí miren la imagen que coloqué. ¿Por qué puse esa imagen? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué eso así? Sí, pero tiene que ver con otra cosa. ¿Qué es lo que? Déjame si pongo la mano. ¿Qué estoy haciendo? Sosteniendo. Pensemos en lo que es el sostener. ¿Ya? Es sostener que yo mantengo. ¿Ya? Entonces, yo debo mantener el planeta, claro, usar sus recursos, pero debo cuidar a su vez cómo utilizo esos recursos y debo preservar. Ya. Vamos entonces ahora a lo que es el objetivo. Ya, el objetivo de la clase. Crear conciencia de la necesidad de un consumo sostenible. ¿Ya? A través, ¿no es cierto?, del conocimiento del proceso de producción de algunos materiales y su impacto en el medio ambiente. Entonces, la verdad es que nosotros somos consumistas. ¿Por qué digo que somos consumistas? ¿A qué se refiere esto de ser consumista? En términos generales, ¿qué es lo que es? ¿Qué implica consumir? Comprar, ¿no es cierto?, utilizar, yo obtener, yo obtengo. Porque la verdad es que antiguamente, hablemos de épocas pasadas, no se compraba. ¿Cómo era la forma de obtener lo que necesitaban? Se intercambiaban el trueque, ¿no es cierto? Pero igual había consumo, ¿no es cierto? Y el que haya consumo trae una implicancia. Consumo lleva a que haya
producción. No olvidemos eso. Considerémoslo, ¿no es cierto? El consumo implica que haya producción. El consumo entonces va de la mano con lo que es producción. Entonces la idea de esta clase es entender un poquito, ¿no es cierto?, esto que estoy mencionando, es la necesidad, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos de los recursos, y por eso es que somos, ¿no es cierto?, consumidores, pero tener conciencia de esta producción. Ya. Veamos ahora entonces, bueno, la producción, dice, se debe a una demanda. Demanda implica, ¿qué es lo que significa demanda en este caso? Exigencia, por una necesidad. No olvidemos que partamos de la base, de que nosotros necesitamos los recursos para existir, para sobrevivir, ¿no es cierto? Para nuestra existencia necesitamos recursos, ¿ya? Ahora, que seamos, que sobrecarguemos el concepto de consumo, ese es otro cuento, y pasemos a ser así, estos consumistas que, voy a comprar porque me gusta, porque quiero tener más, porque quiero tener variedad, ese es otro cuento, porque quiero tener el celular más actualizado, ese es otro cuento, ¿cierto? Pero todo parte consumo, correcto, pero no olvidemos que hay necesidades para poder existir. Entonces eso nos lleva, esas necesidades nos llevan al consumo, necesidades reales, por eso lo digo, ¿ya? Bueno, entonces la producción se debe a una demanda, necesidad, exigencia del consumidor, que es el sujeto de consumo, ¿ya? Veamos ahora, entonces, proceso productivo. Esto tiene que ver con el generar, ¿no es cierto?, aquello que nosotros necesitamos que vamos a consumir, ¿no es cierto? Esto de producir un celular, un televisor, una olla de presión, una plancha, una frazada, las distintas cosas, leche sin lactosa, leche con grasa, distintos productos, ¿no es cierto? Ahora, el proceso productivo, como dice ahí, ¿no es cierto?, es el conjunto de tareas y procedimientos requeridos, ¿no es cierto?, que realiza una empresa para generar este producto que se necesita para efectuar la elaboración de bienes y servicios, ¿no es cierto? Esta empresa va a elaborar bienes y servicios, ¿ya? Ahora, el proceso, ¿no es cierto?, productivo va a implicar, ¿no es cierto?, involucra además una serie de operaciones, ¿ya? No es algo simple, no es algo sencillo, por lo tanto tiene todo un proceso, el proceso productivo tiene todo un proceso que tiene varias etapas, ¿ya? Ahora, el proceso productivo, ¿no es cierto?, es realizado, ¿no es cierto?, por la empresa, ¿ya? Las cuales, ¿no es cierto?, deben tener información y tecnología que van a utilizar en la generación, ¿no es cierto?, de estos, como decíamos, bienes y servicios, ¿ya? Ahora, veamos ahora que este proceso productivo, ¿no es cierto?, no es simple, va a ser complejo, por lo tanto, este proceso productivo, ¿no es cierto?, sigue una serie de etapas. Y aquí está como todo más simplificado, nosotros vamos a comentar a lo que se refiere cada una de estas. Adquisición de materias primas, producción y adaptación del producto. Adquisición de materias primas, ¿qué entenderían ustedes por eso? ¿Qué se hará en esta etapa del proceso productivo? ¿Qué se hará acá? Se consiguen materias para... Ya, por ejemplo, un ejemplo, ¿cuál sería? Siempre que a nosotros, al hacerlo concreto con este ejemplo, nos queda claro. Un celular. Un celular. ¿Ya? Las materias primas son como... Ya, correcto. metal. Ya, por ejemplo, zapato. Más fácil. Gracias. El zapato. ¿Qué necesitamos para hacer un zapato? Bueno, El cuero, materia prima. ¿No es cierto? ¿Qué más? El cuero, ya también que tiene que ver con cuero, pensemos en los zapatos
de antes que eran de cuero y suelo. El suelo también tiene que ver con el cuero, ¿no es cierto? Ya, materias primas. ¿Listo? La producción, el proceso mismo de elaboración, ¿no es cierto?, de todos los procedimientos, quiero decir yo, y la tecnología que se utiliza ahora para fabricar ese producto, ese bien y servicio. Y adaptación del producto. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Con qué tiene que ver la adaptación del producto? ¿Con qué tendrá que ver la adaptación del producto? Cuando ya está en el mercado disponible. Exactamente, la adaptación del producto tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto que se va a comercializar. Con eso tiene que ver. ¿Listo? Ya. Veamos entonces lo que dice. Bueno, y ahí hay un monito que yo coloqué, una infografía será, ¿no es cierto?, donde están las etapas del proceso productivo y aparecen, ¿no es cierto?, monitos relacionados con las etapas. Adquisición de materias primas, la producción y la adaptación del producto, que es cuando, ¿no es cierto?, se va a poner ya, se va a comercializar. ¿Ya? Bueno, y aquí está el proceso productivo, sigue una serie de etapas, las más importantes son, ya aquí está todo concentrado, está todo resumido. Adquisición de materias primas, ¿no es cierto?, en esta etapa la empresa reúne todas las materias primas que va a requerir, ¿no es cierto?, que son indispensables para que pueda, ¿no es cierto?, generar ese producto, ¿ya? Producto, como dice ahí, que va a ofrecer al mercado, porque es así como opera esto ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, desde que en el fondo se fabrica, se crea, se produce algo y luego pasa al mercado para que sea obtenido y se pague por él, ¿ya? Además, dice, la empresa contacta con sus proveedores y escogerá aquellos que les proporcionen los mejores precios y la mayor calidad, ¿no es cierto?, de los insumos. Obviamente, si yo soy un empresario, ¿no es cierto?, yo voy a generar algo, obviamente voy a buscar aquellos que me provean de las materias primas mejores, bueno, supuestamente, ¿no es cierto?, mejores y también que pueda sacar un mejor precio, ¿ya? Entonces, calidad y precio, en eso se tendrá que fijar, ¿ya? Bueno, y en esto también se considera, ¿no es cierto?, lo que son los gastos de transporte, ¿no es cierto?, y también de almacenaje, ¿ya? Que también implican un gasto, que almacenen. No hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, era una fábrica de jeans en Recoleta, me parece que se incendió una parte. Ellos tenían almacenado, ¿no es cierto?, materia prima, que en este caso eran las telas para los jeans. Y fueron una gran cantidad de metros de tela que ellos perdieron por este incendio. Entonces, bueno, todo eso implica, ¿no es cierto?, en este caso, no solamente el transporte, sino que el almacenaje, todo implica buenos gastos. Y ahí hay imágenes que tienen relación con esta primera etapa que tiene que ver con la adquisición. Después nos vamos a lo que es la producción, ¿ya? Bueno, aquí es donde se va a, como dice ahí, la transformación de estas materias primas en lo que yo quiero crear, ¿ya? ¿Cierto? Para ser convertido en el producto que es lo que se necesita llevar, ¿cierto?, al mercado, ¿ya? Bueno, y es básicamente, como dice ahí, el proceso de fabricación de los bienes y servicios que genera esta empresa. Y luego vendría la adaptación de producto, ¿no es cierto?, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la adecuación del producto, ¿no es cierto?, en función del cliente, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a comercializar algo, lo voy a dar a conocer. Nosotros ya tenemos una idea que cuando se lanza un producto, ¿no es cierto?, lo que hacen las empresas, todo, ¿no es cierto?, marketing, para darlo a conocer y luego lo ponen en los distintos lugares para comercializar, ¿no es cierto? Ya. Bueno, y además, como dice, se debe tomar en cuenta la logística de almacenamiento y transporte, ¿no es cierto?, que implica el poner en el comercio este producto. ¿Listo? Preguntas, comentarios, es la palabra que me faltó adelante. Comentarios. ¿No? Vamos entonces. Fijamos. Ahora no se quiere cambiar la vuelta. Ya. El consumo.
Como dice ahí, todos los días, a cada momento, las personas estamos haciendo uso de distintos elementos, ¿no es cierto? Y estamos comprando cosas. ¿Qué compró usted ayer? Nada, ni una cosa. Ah, no salió de su casa. Pues ha sido comprado. ¿Qué compró? Un escote en el negocio, pero compró. No compró nada. Galleta. ¿Giselle? Pero eso es consumo igual, pues si no estamos viendo, no estamos hablando de cuando uno dice, que es consumista, porque comprar, estamos hablando de obtener. Consumir implica que yo obtengo algo. Y en este caso yo pago por ser, ¿no es cierto? Que fue generado, fabricado en algún lugar. ¿No es cierto? ¿Usted compró pan? ¿No lo hicieron ahí mismo? Bueno, lo hicieron en algún lugar. O ahí hicieron una masajería o la panadería directamente. O lo trajeron desde la panadería. ¿No es cierto? Ya. Bueno, entonces, ya. Todos los días, a cada momento, las personas estamos haciendo algún tipo de compra, ya sea grande o pequeña, ¿no es cierto? Las compras grandes implican más tiempo, más planificación, porque yo no voy a decir, no voy a comprar, yo tengo ganas de comprar un auto, o tengo ganas de comprar una casa. No, las compras grandes implican más planificación, ¿ya? A veces, como decía, respondiendo a una necesidad básica, fundamental, ¿no es cierto?, en muchas otras ocasiones a un deseo o capricho. Lamentablemente, bueno, es así, si hay que darse gustos también. A veces tener caprichitos no es malo, ¿no es cierto? Ahora, bueno, y ahí los monitos que yo coloqué que tiene que ver con consumo, ¿no es cierto? Está saliendo de la tienda, ahí compró, ahí hay paquete, ahí también. ¿Listo? Bueno. Ahora, como dice ahí, siempre estamos dispuestos nosotros, ahora últimamente, desde hace un tiempo atrás, a este intercambio, o sea, al obtener cosas, ¿ya? El problema, ¿no es cierto?, que esto es algo voluntario. Esto uno decide si compra o no, si es necesario o si no es tan necesario en realidad, si podemos evitar ese consumo. Ojo en eso. Entonces debemos tomar en cuenta, ¿no es cierto?, ya, que cuando nosotros compramos, consumimos, llamémoslo así, ¿no es cierto?, hay consecuencias ambientales y sociales. Debemos tener en cuenta eso. Lo que decíamos delante, lo que era la sostenibilidad y desarrollo sostenible, es que yo utilice recursos, los necesito porque necesito vivir, pero ahí es donde nosotros debemos tener en consideración que cada vez que consumimos algo, ¿no es cierto?, hay consecuencias ambientales y sociales, ¿ya? Entonces, para que nos dé una vueltecita acá, ese es el punto. Por eso yo quise tocar este tema también, ¿ya? Para que nos dé una vueltecita, porque muchas veces, bueno, está gastado eso, pero dice que estamos en una sociedad que es consumista, ¿ya? Pero poniéndole ¿no es cierto?, el acento o el color negativo a la palabra consumismo, ¿ya? Poniéndole, considerando, ¿no es cierto?, que obtenemos, adquirimos cosas sin incluso, muchas veces sin necesidad, ya. Lo usamos y después lo desechamos, pues. ¿Y cuál es el problema de eso? ¿O no tiene problema? ¿O sí hay que hacerlo nomás, lo usamos y lo desechamos? Ya, ¿usted se compró el jeans este año? No se compra el jeans este año, se compra zapatos, zapatillas. Ya, sí. ¿Y las viejas que las hizo? Ya. ¿Y cuando ya nadie más la ocupa? Se botan en la basura. ¿Qué problema tienes?
materiales que son que el hombre ha fabricado, no son naturales. Entonces, yo lo menciono por esto mismo, lo usamos y después, entonces yo lo echo a la basura. Entonces, ahí es donde uno tiene que pensar, dar unos minutos a pensar. Ya, veamos acá qué es lo que más dice. Y después, funciona. Ya, bueno, y aquí hay un análisis del ciclo de vida de un producto. Desde que el ciclo de vida de un producto es desde que se obtienen las materias primas, se produce, ¿no es cierto?, luego se llega a poner en el mercado y desde ahí nosotros lo obtenemos, ¿no es cierto?, y como dice, hay un impacto en el ambiente. Y después, cuando ya lo dejamos de usar, ¿y qué pasó con el producto? Entonces, por ejemplo, los celulares. ¿Cuánto más o menos está durando un celular en nuestras manos? A mí me tomó un año. ¿Años cuánto? Como unos 4 4. años. Ya. Dalton, ¿cuánto le dura a usted un celular? Vamos a ver acá, ¿cuántos años se cambia el celular? Más de 4 años. Más de 4 años. Ya, 5. Miguel, ¿cuánto dura un celular? ¿Le dura a usted? 2 años. Bueno, hay gente que... ¿Sí? Ah, bueno, dice que dura menos. Ahora, bueno, y ahí aparece cuando uno se compra un celular, ¿con qué cosas viene? ¿Con qué viene? Bueno, ciclo de vida de un producto, lo que hemos mencionado acá, ¿no es cierto? Aquí estaría cuando se genera ese producto, ¿no es cierto? Se obtiene la materia prima, lo que decíamos, ¿ya? Después se crea el producto, se va a comercializar, ¿no es cierto? Se vende, lo ocupamos y, ¿no es cierto?, ¿qué pasa una vez que ya dejamos de utilizar? Y eso es lo que muestra también esta imagen, que incluye, ¿no es cierto?, estas etapas que mencionamos. Bueno, un jeans. Yo una vez que no sabía, ignorante, siendo profesor y no hace mucho tiempo, que escuché, por ejemplo, que en el desierto botaban ropa. Y también escuché, no lo sabía, que uno de los, no hay una palabra, elementos, objetos ya, que más contaminan es la ropa. ¿Qué es una ropa con la ropa? La bota, pues. Entonces la bota. Por eso yo quise colocar esto específicamente en mí, porque todos usamos jeans. La mayoría de las personas. Y tiene un tiempo de vida útil para nosotros. ¿Y después qué hacemos con él? Entonces, ¿qué sería lo importante aquí si nosotros estamos pensando en un consumo que sea sostenible? Porque a eso vamos. Bueno, y aquí yo puse un cuadrito, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo que contamina distintos objetos, ¿no es cierto? O sea, lo que dura como en desaparecer estos objetos, ¿ya? Y aquí aparece el tema del consumo, ¿no es cierto?, sostenible. Ya, bueno, entonces, al adquirirse un bien, nosotros debemos pensar unos productos, ¿no es cierto? Debemos pensar en que en algún minuto nosotros vamos a dejar de utilizarlos ya. Entonces, ¿qué sería importante? Si nosotros vamos a pensar en que debemos tener un consumo sostenible, ya, donde haya una responsabilidad en el uso y el destino que le vayamos a dar finalmente a ese producto. Entonces, por ejemplo, en el caso de un jeans, ¿qué podríamos hacer si yo ya lo dejo de usar? Regalarlo. ¿Qué más? Como para alargar la vida de este producto, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer con jeans? Convertirlo en otra cosa también. Convertirlo en otra cosa, reutilizarlo, por ejemplo. Si la tela de jeans es resistente, en general las telas de jeans son más firmes, son resistentes. ¿En qué lo podríamos convertir, por ejemplo? En estuches, carteras, bolsas. Ahora que uno debería llevar su bolsa, por ejemplo, bolsa. Entonces le estamos alargando la vida y le estamos evitando también usar
materias primas, porque ese es el punto. Cuando nosotros reutilizamos, que es lo que vamos a ver más adelante también, ¿no es cierto? Le damos utilidad a eso, lo volvemos a dar otra utilidad, ¿no es cierto? Estamos evitando también que se gasten materias primas y que se utilicen otros recursos. Y por otro lado, estamos evitando también que contamine este producto que nosotros ya desechamos. Entonces ahí aparece este tema, ¿no es cierto?, de lo que es el consumo sostenible. Al adquirirse, ¿no es cierto?, un cierto bien o servicio, puede estar, ¿no es cierto?, promoviéndose una importante acción ambiental, ya que puede ser positiva o negativa. Entonces, nosotros debemos tener, ¿no es cierto?, hacer uso racional y adecuado de los recursos. ¿Ya? Intentar, no es que sea una obligación. O sea, intentar cuando nosotros vayamos a desechar algo, un producto, lo que yo decía, pensemos en la ropa, pensemos en la zapatilla, pensemos en el celular, pensemos en el computador, ¿no es cierto? ¿Ya? Que en el caso del computador, con las nuevas tecnologías que van apareciendo, por ejemplo, se hace necesario adquirir otro que tenga más capacidad, por ejemplo, el usar Zoom, el tener que grabar. Entonces a nosotros los profes nos ha llevado a que tengamos que comprar mejor el computador, porque el que teníamos se nos va a pegar, no va a funcionar. Pero también debemos pensar en qué cosa, qué vamos a hacer con el otro. Le vamos a alargar la vida, vamos a hacer que otro, a lo mejor otro integrante de la familia sí lo utilice, o lo vamos a dejar ahí, o lo vamos a botar, así como muchas veces se botan las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser responsables en relación a este consumo y tener lo que es un consumo sostenible. No quiere cambiarse ahora. Ya. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí tenemos. El consumo sostenible implica, ¿no es cierto?, una serie de ideas como, ¿no es cierto?, reducción del uso de materiales que sean tóxicos, ¿ya? El mercurio, otro que se llaman COP, ¿no es cierto?, estos refrigerantes que se usaban para los... ¿cómo se llaman estos? Los que frían el aire. ¿Cómo se llaman? Que usan esos fluoroclorocarbonos. Bueno, la reducción, ¿no es cierto?, de emisiones atmosféricas. Bueno, entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, ojalá en lo posible, cuando obtenemos y adquirimos y elegir todo aquello que vaya a ser más amigable con el ambiente. De eso trata el consumo sostenible. Lo que decíamos al principio, necesitamos los selectivos recursos, pero debemos pensar, ¿no es cierto?, cómo de alguna manera, ¿no es cierto?, no dañar. Y si mi consumo va a llevar a que se corten árboles, por ejemplo, estoy exagerando, ¿no es cierto?, intentar, ¿no es cierto?, que se restablezcan todos esos árboles que se cortaron, ¿ya? Con eso tiene que ver, ¿no es cierto?, el consumo sostenible. Y aquí luego vienen unas preguntitas. Las cosas no quieren funcionar ahora, se murió, ya. Y aquí, verdadero o falso. Dice, el consumo sostenible es imposible de llevar a cabo. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cuál es la justificación? Porque uno puede un cambio para poder y otro pequeño cambio y todo haciéndolo como un impacto. ¿No es cierto? Va a ser un impacto positivo, ¿no es cierto?, no solamente en el ambiente, sino que también a nivel social y a nivel económico. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el que se acumule en ciertos desechos, el que nosotros los veamos, no es, ¿no es cierto?, grato o separar. Dos más y terminamos. Una vez que un producto se deja de usar, estará inutilizado y se deberá desechar. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque podríamos reutilizarlo, darle otro uso, ¿no es cierto?, regalarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los celulares, a lo mejor a mí no me sirve, pero le puede servir a otro, ¿ya? Y la última dice, al comprar un producto, existe la posibilidad de elegir para adquirir al menos
dañino o contaminante. Así que tienen tarea. ¿En qué sentido? Pero tarea para siempre, ¿ya? No tarea para la próxima clase, tarea para siempre. Pensar en la vida de consumo sostenible. Y cada vez que adquieran algo, pensarlo, ¿cierto? Y si es más amigable o menos amigable. Listo, niños. No alcanzamos a hacer el cierre completamente. Ya, que estén súper bien. Nos vemos en la otra clase. Chao, chao.